Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y en este capítulo vamos a tratar un tema bastante interesante. Vamos a hablar del contexto religioso en el que se educó Jesús de Nazaret. En Nazaret, como posiblemente en el resto de Galilea, la religiosidad se vivía de una forma muy peculiar, retirada de las prescripciones del Templo de Jerusalén y alejada de las tradiciones más complejas. Así que vamos a analizar cómo Jesús de Nazaret vivió su religiosidad, pero antes comentaros que tengo publicado en Amazon una colección de 4 libros sobre el Jesús de Nazaret histórico. Si la queréis localizar con facilidad, solamente tenéis que poner en el buscador mi nombre, José Antonio Cabezas, y ahí os aparecerán todas las obras que tengo publicadas. También os invito a que os suscribáis a nuestro canal, al podcast de Antropistoria, y a que si os gusta este capítulo le deis un me gusta y me dejéis un comentario indicándome, preguntándome las dudas que tengáis sobre este tema, o si queréis que hablemos de algún tema concreto sobre Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Pues sin más, ponemos la introducción y empezamos. Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Decía en la introducción de este capítulo que en Nazaret, como posiblemente en el resto de Galilea, la religiosidad se vivía de una forma peculiar, retirada de las prescripciones del Templo de Jerusalén y alejada de las tradiciones más complejas. Era la misma gente de la región la que se encargaba de avivar la fe, bien de forma particular en el calor del hogar o bien de manera comunitaria en las celebraciones religiosas de los sábados. A pesar de la lejanía de Jerusalén, los galileos tenían conciencia de pertenecer al pueblo de la Alianza, sobre todo a través de la mentalidad judía fijada en ellos por la cultura. En concreto, tanto Jesús como los demás judíos varones de la región, a los 8 días de vida se les circuncidaba para ser acogidos en la comunidad a través de este ritual. Según algunos autores, este ritual de la circuncisión comenzaba a conocerse como Berit, que se traduce como alianza, por el sentido que tenía de ingreso de los niños en el pueblo de la alianza. Así pues, los galileos durante toda su vida eran fieles a los preceptos de la Torá, que nadie discutía porque contenía la ley revelada por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. Ciertamente, Jesús nunca llegó a despreciar la ley, el verdadero signo de identidad del pueblo de Israel, sino que quizás pretendió enseñar a vivirla de una forma diferente a como se estaba haciendo en su tiempo. Con respecto al eje articulador geográfico de la mentalidad judía, hay que subrayar que se encontraba en Jerusalén, más concretamente en su gran templo. En Nazaret, como ocurre en el resto de Galilea, no existían santuarios ni imágenes a los que venerar, ya que para los hebreos Dios solo podía ser adorado en su casa, en el sagrado templo de Jerusalén. Tanto era así que los judíos siempre oraban orientando la mirada hacia la santa ciudad de Jerusalén, aunque Jesús, según los evangelios,
lo hacía, abro comillas, alzando los ojos al cielo, cierro comillas. Esto aparece en Marcos capítulo 6 versículo 41, también en el capítulo 7 versículo 34 y en Lucas capítulo 9 versículo 16. Así pues, hasta ese centro del mundo, desde cualquier procedencia, acudían los judíos en peregrinación para alabar a su Dios, para celebrar las fiestas religiosas y para ofrecer los sacrificios para la curación de los pecados en la fiesta de la expiación. Asimismo, solo en la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote accedía al Sancta Sanctorum del templo para llevar a cabo la expiación por los pecados del pueblo de Israel. El sábado, o el día del Sabbat, se celebraba la fiesta judía dedicada al descanso, al culto divino y a la reunión de la comunidad en la sinagoga. En estos tiempos, la celebración del Sabbat era de obligado cumplimiento para todos los judíos. Tanto era así que a Jesús se le reprochaba que se tomara la libertad de curar a los enfermos ese día y él se defendió argumentando que, abro comillas, el sábado se instituyó para el hombre, no el hombre para el sábado, cierro comillas. Esto lo dice Marcos en el capítulo 2, versículo 27. En cuanto a las reuniones comunitarias del sábado, cabe preguntarse si se hacían específicamente en una sinagoga y, teniendo en cuenta que las sinagogas podían ser incluso las propias casas de la gente, si existían edificios específicos en Galilea con esta funcionalidad. En la actualidad, no hay un acuerdo unánime entre los especialistas sobre si existieron construcciones específicas para albergar las sinagogas en la Galilea del siglo I después de Cristo. Algunos autores indican que no hay evidencia alguna, ni en los textos ni en el registro arqueológico, que identifique de forma positiva un edificio concreto como sinagoga. Otros, por el contrario, creen que sí hay constancia arqueológica de las sinagogas en sitios como Magdala Tariquea, Gamla o Cafarnaún, aunque estas edificaciones tuvieran diversas funcionalidades. Lo que está claro es que los judíos galileos de la época de Jesús celebraban asambleas o sinagogai, con fines religiosos o comunitarios. Con este propósito, es posible que en las pequeñas aldeas se emplearan las plazas, los patios u otros espacios habilitados para las reuniones de este tipo, mientras que en las poblaciones más populosas se construyeran edificios más apropiados. En el caso particular de Nazaret, no hay datos claros que certifiquen la existencia de edificios que cumplan con la función específica de sinagoga. Al menos no se detecta de forma tangible por la arqueología. Por lo que se refiere al fragmento del Evangelio de Lucas, exactamente en el capítulo 4, versículo 16, en el que se señala que Jesús, abro comillas, llegó a Nazaret, donde se había criado y según lo tenía por costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó a leer, cierro comillas. Bueno, pues según ese capítulo 4, versículo 16 de Lucas, todo apunta a que esa escena de la sinagoga no sea más que una composición literaria del autor, o sea que fuera posterior a Jesús de Nazaret realmente. En cuanto a estas asambleas religiosas, ¿sabemos en qué consistían exactamente? La mayor parte de los especialistas coinciden en que en tiempos de Jesús lo normal era que en estas reuniones primero se leyera el Pentateuco y después algún texto de los profetas. A las lecturas le seguía la predicación, en la que cualquier varón adulto podía intervenir. La recreación que actualmente hacemos de estas asambleas se basa principalmente en la reconstrucción rabínica que se elaboró con datos posteriores al año 70 después de Cristo, pero nos ayuda a aproximarnos bastante a lo que pudo ser en tiempos del Nazareno. Para terminar, a estas reuniones acudían casi todos los vecinos de las aldeas, excepto las mujeres, que no estaban obligadas a asistir. Además de las asambleas del sábado, existían otros días especiales que rompían con la dureza de la monotonía de la vida antigua. Hablo de las bodas y de las fiestas religiosas. Las bodas, por un lado, eran el mejor festejo de tipo familiar y popular que se practicaba entre los judíos. De forma muy animada, durante varios días, los familiares y allegados acompañaban a la pareja de novios en los banquetes, las danzas y los cantes típicos de estas ceremonias.
Las fiestas religiosas, por otro lado, seguro que eran muy esperadas, aunque no tenemos constancia de cómo las celebraban los vecinos de las pequeñas aldeas de Galilea, que, por lo que fuera, no podían acudir a Jerusalén en peregrinación. Entre las celebraciones judías más destacadas estaba la festividad del Año Nuevo, o Rosh Hashanah, que se celebraba en el mes de septiembre. Unos 10 días después llegaba el día de la expiación o Yom Kippur, en el que se hacía un arrepentimiento sincero. A los 6 días venía la fiesta de las tiendas o de las cabañas, o Sukkot, que es como se le conocía, que era una festividad de origen bíblico que rememoraba las vicisitudes que el pueblo de Israel padeció durante su deambular por el desierto, tras la salida de la esclavitud de Egipto, y la precariedad de sus condiciones materiales, que quedaban simbolizadas por el precepto de morar en una cabaña provisoria, o Sukkah. A continuación, en primavera, se celebraba la gran fiesta de la Pascua, o Pesach, que atraía a miles de judíos en peregrinación procedente de todo el mundo para conmemorar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Por último, 50 días más tarde, cerca de la estación veraniega, se celebraba la fiesta de Pentecostés, o de la cosecha. Llegados a este punto, cabe que nos preguntemos, ¿cómo era la religión en el seno familiar de Jesús? Jesús de Nazaret, con toda probabilidad, tuvo su primer contacto con la religión en su entorno familiar. Parece bastante claro que se crió en el seno de una familia judía muy religiosa, como se puede entrever en los nombres de sus padres y de sus hermanos, que son todos de una profunda tradición en la historia de Israel. Su gente más cercana alimentó su fe inculcándole, a través de la cultura y de la religiosidad judía, una mentalidad propia de su pueblo y de su época. En cambio, no es tan probable que Jesús tuviera una mujer e hijos, ya que las fuentes no lo dejan totalmente claro. Puede que se silenciara este aspecto de su vida porque ciertamente no llegó a crear su propia familia, cosa que no era extraño entre los profetas de la antigüedad. Las fuentes, hay constancia de profetas que decidieron vivir sin esposa, como fue el caso de Jeremías. Según la tradición, Dios le pidió que viviera solo, sin la compañía ni siquiera de una mujer. Y según Jeremías, capítulo 15, versículo 17, abro comillas, «No me senté en compañía de gente alegre ni anduve de fiesta. Por mor de tu mano me sentaba yo solo», cierro comillas. También, al contrario, puede que se silenciara porque al tener una familia propia era algo tan natural para la época que no merecería la pena ni siquiera señalarlo. De hecho, algunos especialistas piensan que se daba por sentado que Jesús sí se casó fundamentalmente por el ambiente religioso, contrario al celibato propio de su época. La tendencia popular actual es pensar que Jesús pudo estar casado con María Magdalena, pero lejos de la realidad, hay autores que piensan que en algunos evangelios gnósticos, como la Sabiduría de Jesucristo, el Diálogo del Salvador, la Pistis Sophia, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de las Grandes Preguntas de María, se muestra a María Magdalena únicamente como la discípula perfecta. De estos momentos deducimos que las diferentes alusiones que se hacen a ella, como mujer, compañera, hermana o madre, se deben entender como un conjunto de símbolos gnósticos, en los que se propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas, que afirmaban que María Magdalena era la discípula perfecta de Jesús, pero nada más. En este caso, en el Evangelio de Felipe, se dice concretamente que, abro comillas, 3 mujeres caminaban siempre con el Señor, María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. Así pues, María es su hermana y su madre, y es su compañera. Cierro comillas. En este texto, según algunos especialistas, se emplearon los términos coptos griegos que se podía traducir como consorte y compañera, que designaban en los textos de Nag Hammadi tanto una unión sexual como espiritual y mística de un gnóstico,
aún en la tierra, con su contrapartida o esposo celeste que la guardaba en el cielo. Por tanto, estos vocablos hacían alusión al llamado matrimonio espiritual o misterio de la cámara nupcial celeste, que tenía lugar cuando el gnóstico recibía la revelación celestial que lo salvaba y lo trasladaba a otra esfera. Del mismo modo, para estos especialistas, incluso los símbolos sexuales que aparecen no significan otra cosa más que una intimidad de María con el Jesús resucitado, que, por estas características divinas, no podía suponer contacto físico alguno. En otro pasaje de este mismo Evangelio de Felipe, se indica que, abro comillas, la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente hay un espacio. Los demás discípulos dijeron: ¿por qué la amas más que a nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os ama a vosotros como a ella? Cierro comillas. Podemos apreciar, como he destacado, que en el manuscrito existe un espacio vacío que normalmente se sustituye por las palabras boca, mejillas o frente. Se suele considerar que el término boca es el más plausible, ya que existe otro texto en Nag Hammadi en el que se apunta que Jesús besa en la boca. Más concretamente, en el segundo Apocalipsis de Santiago, su hermano afirma que Jesús, abro comillas, me besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Cierro comillas. Según consideran ciertos investigadores, es evidente que estos dos textos muestran una clase de amor especial, apartado totalmente de lo erótico. Se trata, más que de un gesto carnal, del signo de un ritual de iniciación especial en la sabiduría revelada. Jesús, en este ambiente de lo gnóstico, besaba a quien más amaba. No por mantener una relación sexual, cosa impensable con su hermano Santiago, sino por ser el recipiendario de una revelación especial. Así, siguiendo con esta lógica, estos evangelios gnósticos muestran una relación entre el maestro y sus discípulos perfecta, en un grado excelso, y de este modo María Magdalena recibía con el beso en la boca una iniciación en un acto especial que le otorgaba la sabiduría gnóstica. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast. Y recuerda que también puedes seguir a Antropistoria en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram. Y nuestra página web antropistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.